Buenos días, amada iglesia. Vamos a iniciar hoy día la sesión 34 de este estudio de Apocalipsis. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo especial en el cual podemos disfrutar del estudio de tu palabra. Te rogamos que podamos maravillarnos, Señor, de tu plan soberano, que podamos maravillarnos de ti, de tus atributos. Gracias porque en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros. En todo tiempo también, en este tiempo tenemos acceso a tu palabra y gracias por eso queremos estudiarla. Y realmente glorificarte con eso, maravillarnos, Señor, de tu grandeza. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados y amadas, hoy día vamos a continuar con el capítulo 8 que ya iniciamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en el primer versículo y hoy día nos vamos a quedar en el segundo versículo. Vamos a ir avanzando lentamente porque siempre hay muchas cosas que digerir. Y le repito, el versículo 1 decía: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Se acuerdan de la historia, no es cierto, que estamos viendo acá en Apocalipsis? El Cordero tiene un libro en su mano, este libro que sacó de las manos de Dios Padre, que está sentado porque el Cordero es digno, ¿no es cierto?, de tomar el poder, y abre los 7 sellos. Y cuando se abre el último sello hay silencio en el cielo, y probablemente, como estudiamos la vez pasada, tiene que ver con un silencio, ¿no es cierto?, de suspenso, porque Dios se levanta y va a hacer algo va a pasar. ¿Y qué es lo que Juan ve que pasa? Lo que está en el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A ver, de aquí en adelante, capítulo 8, 9, va a ir mencionando el toque de trompetas que llevan a cabo 7 ángeles. Siempre el 7, recuerden, por un lado, claro, puede ser un número literal, ¿no es cierto?, que realmente estén ahí en su debido momento 7 ángeles, y probablemente sea así, pero también el 7 tiene una simbología de plenitud, de perfección, ¿sí? Es un juicio que va a ser perfecto, que va a ser santo, es decir, no va a ser ni más ni menos de lo que debe ser. Entonces están estos 7 ángeles, y estos 7 ángeles tienen 7 trompetas. Recuerden que también hemos estudiado ya cuando estábamos leyendo el capítulo 6 que los ángeles son ejecutores de la voluntad de Dios, que dice o tiene una voluntad en el cielo y se lleva a cabo acá en la tierra, y estos ángeles llevan a cabo esa voluntad. Por tanto, tenemos estos 7 ejecutores de la voluntad perfecta de Dios, y lo primero que llama la atención es que se les da 7 trompetas. Ellos van a estar tocando estas 7 trompetas entonces durante los siguientes 2 capítulos, y cada trompetazo va a significar un duro y un severo juicio para la tierra. Ahora, lo que debemos hacer en este punto, antes de ponernos a estudiar, ¿no es cierto?, el tema de las trompetas, es detenernos y hacer nuevamente un seguimiento bíblico al término trompeta. Porque recuerden que la escritura es una sola y está íntimamente ligada. Yo les he mostrado esta figura antes, ¿no es cierto?, y se las vuelvo a mostrar acá ahora, porque como ustedes se dan cuenta en esta figura es un gráfico real de cómo se ve la Biblia. Ya abajo, ustedes, todas las líneas blancas que ven son los capítulos de la Biblia. La línea más blanca que ustedes ven al medio del Salmo 119. Y arriba ustedes ven como un arcoíris de colores, y esas son las conexiones, cómo se conecta cada capítulo de la Biblia con los demás capítulos. Nosotros acá en Apocalipsis estamos estudiando, estamos aquí al final de la escritura, pero está ligada a toda la escritura, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando llegamos a términos que de repente nos complican un poco y que están fuera de nuestro contexto, nosotros debemos estudiarlos a profundidad. En este caso, el término que debemos estudiar a profundidad es el término de la trompeta. ¿Qué significa eso? Hoy en día nosotros, la verdad es que no ocupamos mucho las trompetas, tal vez en algún evento de jazz o algo por el estilo, pero no es algo que tenga que ver con nuestra cultura actual. Por eso es tan importante ir a la escritura y estudiar qué nos dice la escritura respecto a eso. A ver, para entenderlo un poco. En primer lugar, vemos vamos a ir viendo distintos textos, mis queridos. Ustedes ahí pueden tomar sus apuntes o pueden ir pausando, ¿no es cierto?, este video. Pero en primer lugar quiero ir a 2 Samuel 15, versículo 10, para que se den cuenta de a qué se refiere muchas veces con las trompetas cuando la Biblia habla esto. Dice así: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo:
cuando oigáis el sonido de trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí vemos que el sonido de trompeta era ocupado para el nombramiento de un rey. En este caso, obviamente, un antiejemplo, porque Absalón estaba sublevándose contra David, su padre. Pero él decía, cuando escuchen la trompeta, ustedes levántense y griten, Absalón es el rey. En Primera Reyes, capítulo 1, 34, vamos a leer lo mismo. Dice, y allí y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo, viva el rey Salomón. En este caso, el otro hijo de David, Salomón, que legítimamente se hace rey, nuevamente vemos el mismo ejemplo. Van a tocar las trompetas y cuando tocan las trompetas dicen, viva el rey. Es decir, es una declaración, el trompetazo en el Antiguo Testamento es una declaración de un nuevo rey. Y en Segunda de Reyes vemos lo mismo. En el versículo 13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en trono alto y tocaron corneta, shofar, ya en hebreo esto es el shofar, y dijeron, Jehú es el rey, es decir, tocan estas trompetas, tocan el shofar hebreo, y eso significa que un nuevo rey está asumiendo el reino. Por tanto, yo creo que esto es significativo al momento de estudiar las trompetas, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, porque cuando las trompetas suenan, la verdad es que se está diciendo un nuevo rey está tomando el poderío del mundo. Sabemos que en realidad Jesucristo ya es legítimamente el rey del mundo, pero también sabemos que aún no está consumado su reino acá, aún no lo vemos físicamente presente. Cuando Él abre todos los sellos, empiezan a sonar las trompetas, y cuando suenan las trompetas significa que ya el rey está tomando el señorío completo. Entonces, mientras las trompetas hacen esa declaración de un nuevo rey, ¿qué hace el pueblo de Dios? Cuando escucha las trompetas, obviamente, alaba al Señor. Por eso las trompetas en el Antiguo Testamento también están muy ligadas a la alabanza del pueblo de Dios. En 1 Corintios 15, 28, leemos lo siguiente, dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y símbolos al son de salterios y arpas. En este caso el arca estaba siendo trasladada por David, que antes el arca la verdad es que estaba un poco más en el norte de Israel, y la trajeron en la época de David a Jerusalén, específicamente al castillo que estaba ahí en el monte Sión. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, se va a decir que Dios habita en Sión. Y resulta que, ¿cómo llevan este arca al pacto? Con trompetas, con alabanzas, porque de alguna forma ahora Dios iba a reinar directamente desde Jerusalén, y como responde el pueblo, con gran alegría. Segunda Crónicas dice lo mismo, en Segunda Crónicas, ¿dónde estamos? Capítulo 5, versículo 14, y no podían los sacerdotes entrar ahí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Y el versículo 13 decía, y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces la alabanza del pueblo de Dios está muy ligada a la trompeta. ¿Y por qué la trompeta? Porque cuando se tocaba la trompeta se estaba declarando el reinado del Rey de Reyes, de Jesucristo. El Señor entonces, cuando vemos en Apocalipsis 8, 9 que suenan las trompetas, es una declaración de que este nuevo rey, o en la verdad antiguo rey, ¿no es cierto?, el Rey de Reyes, asume completamente el mando del mundo. Y eso va a ser algo que vamos a ver que va a ser bien intenso del capítulo 8 en adelante. Ahora, para nosotros eso es de gran alegría, eso es de gran regocijo. Pero no olvidemos que en cualquier reino donde se toca la trompeta y se dice hay un nuevo rey, también sabemos que va a haber una batalla. También sabemos que los que siguen al antiguo rey no van a querer el nuevo rey. También sabemos que el nuevo rey irá a conquistar ese reino, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a provocar calamidades. Por eso
también el trompetazo, esta declaración del nuevo rey, está ligado a las calamidades, a los juicios, como vemos en el Salmo 98, versículo 6, cuando dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Fíjense cómo está ligado la trompeta con el reinado, ¿no es cierto? Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Brave el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Fíjense ahora cómo se liga el sonido de trompeta con el reinado de Dios. Y este reinado de Dios se liga con que Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, cuando el rey asume verdaderamente, ¿no es cierto?, ahora físicamente la tierra, eso va a implicar una gran alegría para el pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo va a implicar juicio para la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente bueno y no va a tolerar el mal en su reinado. Entonces, el Señor asume y Él viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por eso, en Apocalipsis 8 y 9, cuando suenen las trompetas, ¿qué es lo que vamos a ver en realidad? Es juicio. Y uno dice, ¿pero cómo? Si está asumiendo el reino. Claro, porque Él está aniquilando la maldad. Entonces el Señor viene a juzgar la tierra, el pueblo de Dios la aclama, pero al mismo tiempo es una declaración de juicio, ¿no es cierto?, de destrucción al impío. Es una manifestación entonces poderosa de la santidad de Dios. Como, no sé si usted se acuerda, aquella vez ante el Sinaí, en Éxodo 19, el pueblo de Dios estaba ahí y Dios aparece, ¿no es cierto?, en una densa nube sobre el Sinaí y empieza a sonar una trompeta fuerte. Y claro, para unos eso era decir, bueno, está la presencia del Señor acá, y dice que sonaba fuerte, pero para otros estaban aterrados de la santidad de Dios, aterrados de este rey poderoso que está ahí. No sé si se acuerdan, si quieren le leo el pasaje en Éxodo 19, es muy potente cuando uno lo lee, dice en el versículo 16, dice: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte. Aquí en hebreo nuevamente shofar. El shofar, que es este cuerno largo como redondeado que ellos toman como trompetas, ¿no es cierto? Sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron ante el monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces esto era aterrador realmente lo que ellos vivían ahí. Estaba Dios ahí, había descendido, y muchas veces, bueno, nosotros oramos para que Cristo vuelva, pero para que Cristo vuelva eso va a implicar un descenso, ¿no es cierto?, que Él venga también en fuego, también con sonido de trompeta, y que también sea, la verdad, aterrador. Ahora, nosotros estamos contentos porque el Dios justo va a tomar el reinado del mundo, pero al mismo tiempo eso va a significar, ¿no es cierto?, que la santidad y la justicia destruye la impiedad. Por tanto, el sonido de trompeta es una alarma también de destrucción para el impío, como lo vemos en todos los textos de la caída de Jerusalén. Por ejemplo, Oseas, capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Por tanto, el toque de trompeta, este tomar efectivamente el reino, implica al mismo tiempo un sonido de alarma. ¿De alarma para quién? Para los impíos, porque traspasaron la ley de Dios y Dios va a derramar su ira. Como ya leímos 2 veces, pero vamos a leer por tercera vez, Sofonías, en el capítulo 1, versículo 15, dice:
Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, de enternecimiento, y fíjense, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. ¿Por qué? Porque atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Por tanto, el sonido trompeta es, como les decía, una declaración de que ya está aquí el Rey de Reyes, y al mismo tiempo es una declaración de guerra a los enemigos de Cristo. Es una declaración ahora de victoria sobre el mal. Es como lo que sucedió en Jericó, ¿se acuerdan? Que ellos estaban rodeando la ciudad, la rodeaban, pero cuando empezaron a sonar las trompetas y empezó a gritar el pueblo de Dios, eso era declaración de victoria para Israel, pero de destrucción para Jericó, para los cananeos que estaban ahí. Lo mismo pasa con estas 7 trompetas que vemos en Apocalipsis. Al sonar esas trompetas, ¿no es cierto?, es una señal de victoria para el pueblo de Dios, pero de destrucción para Jericó, que está en contra de Dios. Y las murallas caerán. Para los justos, entonces, es muy bueno, porque es una declaración de reunión para el pueblo de Dios. Cuando sonaba la trompeta, el pueblo de Dios se juntaba, porque ya era hora de partir. Eso significaba también. Entonces, tenemos ahí en el capítulo 10 de Números, que dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces ellos tocaban la trompeta, y cuando tocaban la trompeta significaba que el pueblo se juntaba y se movía, ¿sí? Significaba entonces un acto de avance, un acto de victoria. Ellos tocaban la trompeta, se juntaban e iban. Lo mismo hizo Nehemías. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén, ¿no es cierto?, después del exilio, cuando ellos volvieron. Y en Nehemías leemos en el capítulo 4, versículo 20, dice: en el lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. No sé si se acuerdan que ellos estaban construyendo y los samaritanos, los enemigos, estaban ahí, no querían que construyeran la muralla. Entonces tuvieron que construir con una mano con la espada, y mientras tanto con la otra mano construían. Y no solo eso, atentos a la trompeta, porque si sonaba la trompeta significaba que era tiempo de reunirse y de pelear y de partir. Ahora, para nosotros esto es bien interesante, todos estos símbolos que tiene la trompeta, porque la verdad es un símbolo. Cuando empecemos a ver las trompetas, si es que estamos aquí, ¿no es cierto?, y empezamos a ver las trompetas, significa que 1, Cristo ya viene a reinar. 2, juicio para los impíos. 3, tenemos que juntarnos. El pueblo de Dios es convocado. El pueblo de Dios se reúne, ¿para qué? Para moverse, porque ya luego va a partir. Se reúne para evangelizar, porque llegó la hora de la partida. Cuando las trompetas pasen, mis queridos, y si estamos acá, ¿no es cierto?, probablemente dejaremos nuestros trabajos seculares y todo lo que hacemos, y nos dedicaremos 100% a la evangelización, porque significa que ya vamos a partir. Ya el Señor viene, ya esto es inminente, y va a ser muy evidente, porque como vamos a leer más en otra ocasión, las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, la verdad es que son juicios muy evidentes. Ya no es algo como que uno pueda decir será, no será. No, estamos hablando de caída de meteoritos, de bichos raros que salen de la tierra, es decir, grandes desastres, que para el mundo es juicio. Para nosotros será aún: el Señor nos está convocando porque ya estamos a punto de partir. Así que es una santa convocación, porque llegó el tiempo, ¿no es cierto?, de partir, y la tierra va a ser arrasada, por lo cual en la iglesia que esté ahí deberá esforzarse en evangelizar y predicar y ser ejemplo, ¿no es cierto?, para las naciones. En Jeremías 4, versículo 5, dice así: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos, entremos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir el mal del norte y quebrantamiento grande. Como continúa acá: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, y tus ciudades quedarán asoladas y sin morador,
Por esto, vestidos de cilicio, endechad, aullad, porque la ira de Jehová se ha apartado de nosotros. No se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Es decir, al toque de trompeta que hay que esperar, por un lado, Dios toma el reino. Eso significa que Él lo toma con justicia, y si Él toma con justicia, al juicio la ira de Dios se derrama, y los pecadores, como dice acá, aullan, dice, aullad, dice, y desfallecerá el corazón de todos, de los reyes, de todos los que estén en el mundo. Por tanto, mis queridos, esto es algo que debemos tomar en consideración y comprender los símbolos que están detrás de la trompeta. Fíjense como Jeremías también dice en el mismo capítulo: mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí y no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en momentos mis cortinas. Entonces, una vez que suene una trompeta, y ahora quiero ver otro pequeño detalle, una vez que suene una trompeta, esto ya no para. Dice que vendrá quebrantamiento sobre quebrantamiento, y toda la tierra es destruida. Si los sellos habíamos visto que aparentemente era una apertura tras otra, da la impresión, sí, que el espacio entre sellos es más amplio que el espacio entre trompetas, que vamos a ver más adelante. Las trompetas, cuando empiezan a sonar, pareciera ser que empiezan a sonar una tras otra. Incluso habíamos visto que había una especie de espacio entre el sexto sello, ¿no es cierto?, y el séptimo sello. ¿Se acuerdan que los ángeles eran retenidos en las cuatro esquinas de la tierra para que no hicieran daño? Ahora, a partir del capítulo 8 van a poder hacer daño. Y vamos a ver que va a venir una trompeta tras otra, como dice acá Jeremías. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Se acuerdan que en la última sesión estuvimos estudiando por qué viene todo esto? Bueno, aquí lo repite. Dice, bueno, es por culpa de ustedes mismos. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Y esto llama la atención porque aquí Jeremías es como si estuviese mirando hacia el futuro, pero viendo el futuro es como si él viera Génesis 1. No sé si ustedes se acuerdan de cómo parte Génesis, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y acá dice lo mismo, solo que está mirando al futuro. Es como que la tierra termina su ciclo. Y este primer ciclo, que partió con una tierra desordenada y vacía, termina nuevamente con una tierra desordenada y vacía. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Por el pecado del ser humano. Es porque el ser humano no obedeció a Dios. Es por sus propias, dice, es por sus propias ignorancias, por sus propias necedades. Entonces la tierra va a una destrucción, como dice Pedro. Y hay muchos que son muy optimistas, que dicen, bueno, todo va a mejorar. Sí va a mejorar, pero después de ser destruida, ¿sí? Porque como dice acá, miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves habían ido. Fíjense, es como un retorno a los días de la creación. Ya no hay aves, no hay hombros, todo fue destruido, todo está asolado. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de la ira de Dios. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Fíjense, y aquí está la esperanza. Uno dice, pero ¿cómo tanta destrucción y todo eso? Sí, pero recuerden, esto será solamente los dolores de parto, porque toda esta destrucción llevará ¿a qué? A la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde reinará la justicia, es decir, Cristo mismo. Es necesario para que Cristo reine en perfecta santidad que nuestra realidad actual sea destruida, porque está llena de pecado. La cultura está embebida de pecado, la sociedad está llena de pecado. Por tanto, el Señor destruye lo que está ahora y en Cristo hará todas las cosas nuevas.
Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé y lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Y gracias, Señor, porque Él no va a desistir de esto, sino que Él llevará a cabo su plan, que es perfecto. En Joel, capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Yo creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto?, lo que significa el trompetazo. Significa, ¿no es cierto?, que viene un tiempo de destrucción para la tierra. Y al mismo tiempo todo eso es porque Jesús está tomando el reino. Así que tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Fíjense nuevamente, la trompeta convoca al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que ayune. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan: perdona a Jehová tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones nos enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dios, ¿dónde está tu Dios? Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tomar la iglesia cuando escucha el toque trompeta? Cuando vea que acontezca esto que está en Apocalipsis 8. ¿Debe juntarse? ¿Debe ayunar? ¿Debe arrepentirse ante el Señor? ¿Debe santificarse? ¿Debe predicar? Debe hacer lo que siempre ha debido hacer, solo que con mayor intensidad, porque ya sabe que el rey está viniendo. Entonces, ante un toque de trompeta, el que no se prepara, como sale acá en Joel 2, el que no se prepara, el que no está en santificación, el que no está buscando al Señor, el que no está en Cristo, será destruido. Jeremías 6 lo dice de esta manera. Versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Entonces aquí Jeremías dice: mira, yo puse atalayas, que les dijeron: escuchen el sonido de trompeta, y estén atentos, y anden en el camino, en la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? Cristo es la senda antigua. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él existe desde siempre. En Él, cuando lo buscamos a Él y aprendemos de su mansedumbre y humildad, hallamos descanso. Así que si seguimos el camino que es Cristo, debemos andar por Él y hallaréis descanso para vuestra alma, como dice en Mateo 11, ¿no es cierto?, 28 y 29. Entonces, aquí Jeremías dice: mira, ustedes estén atentos a esto y deben estar preparados para esto. ¿Cómo? Tú dices: ¿cómo me preparo para esto? ¿Junto comida? ¿Qué hago? No, dice: la verdad es que lo que debes hacer es estar en Cristo y caminar en Cristo. Estar preparado en Él, vivir en santidad, perseverar en sus caminos. El Señor te va a sostener, pero debes estar preparado. Debes poner atención a lo que Él va diciendo. Ezequiel 33 dice así, versículo 4 y 5: cualquiera que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Mi querido, yo sé que, como lo hemos visto muchas veces y lo hemos hablado en Apocalipsis, estos son temas de repente difíciles de escuchar y son densos, pero es el sonido de trompeta. Y si uno se apercibe, habrá vida. Si uno no se apercibe, entonces habrá muerte, dice. El pueblo de Dios debe prepararse siempre, en todo tiempo, para escuchar el toque de trompeta. Y cuando escuchemos el toque de trompeta, si estamos en Cristo, si estamos llenos de Él, el Señor nos responderá. ¿De qué manera? Rescatándonos, mis queridos. Y aquí viene lo precioso: en medio de todo ese juicio, en medio de toda esa destrucción, el pueblo de Dios se prepara para ser levantado y encontrarse con el Señor. Dice así en Zacarías 9, versículo 14. Dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará,
y ellos devorarán y hollarán las piedras de las ondas y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán con tazón y como con cuernos de altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Fíjense, acá dice que el Señor va a venir, sí, y va a venir con toque de trompeta, exacto, va a venir con ejército, sí, ¿a qué? Dice, Él va a venir a salvar a su rebaño, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Por tanto, el pueblo de Dios, cuando ve que suenan las trompetas, recuerden, se junta, se esfuerza, ora, ayuna, predica. ¿Por qué? Porque sabe que ya viene el Rey de Reyes y rescata a su pueblo. Destruye a su enemigo, aquella persona que no quiso sumarse a su reino, ¿no es cierto? Y rescata a su pueblo. Isaías 27 lo pone de esta manera, también de manera hermosa como todos estos textos. Isaías 27 dice así, versículo 12: Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. El Señor, entonces, frente al toque de trompeta, no solo hay destrucción y hay ira, sino que también el pueblo de Dios es reunido, y Dios lo reúne. Ahora muchos dirán, bueno, este texto se referirá al Israel terrenal. Puede ser, aunque a mí me da más la impresión que tiene que ver con el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es Pablo mismo el que enseña que el Señor viene también con el toque de gran trompeta a juntar de los cuatro extremos de la tierra a sus escogidos. Y esto lo tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, que dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este texto lo conocen, enfatizo varias cosas interesantes. En primer lugar, dice que no procederemos, nosotros no iremos antes con el Señor, o no precederemos a los que durmieron. Cuando se refiere a los que durmieron, es a los que están muertos. Más bien afirma que cuando suenen las trompetas, cuando suene la trompeta de Dios, Cristo vendrá y resucitará primero a los muertos. Las tumbas de alguna forma se van a abrir y van a salir, ¿no es cierto?, los muertos en Cristo van a recibir cuerpo glorificado. Y después nosotros, dice, los que hayamos quedado. Y fíjense que Pablo pensaba que él iba a llegar a ese momento, porque todos nosotros, todos los creyentes, debemos pensar que vamos a llegar a ese momento. Debemos vivir al menos preparados para eso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos encontraremos juntamente con ellos. Es interesante que al toque, que los versículos del arrebatamiento mencionen siempre el toque de trompeta y no mencionen el toque de la primera trompeta, más bien mencionen el toque de la última trompeta. Y creo que con esto estoy manifestando cada día más mi postura personal respecto al arrebatamiento y su ubicación temporal en Apocalipsis, ¿no es cierto? En 1 Corintios 15 dice así, versículo 51. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, es decir, todos vamos a tener un cuerpo glorificado, todos los hijos de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí también Pablo menciona este arrebatamiento y nuevamente lo menciona ligado al trompetazo del Señor. Cuando Jesús venga, ¿escucharemos una trompeta? Probablemente sí, ¿no es cierto? Da la impresión que sí. Lo que no quita que en Apocalipsis capítulo 8 y 9 se hable de trompetas que suenan en el cielo y que redundan en juicio para la tierra. Lo que es parte, creo yo, también de toda esta simbología de las trompetas. Entonces, les recuerdo lo que habíamos hablado, lo que les había mostrado un tiempo atrás con el tema del arrebatamiento. Y les mostraba, les decía, ¿no es cierto?, que la verdad es que existen posturas pre, mid y post tribulacionales, pero que no me voy a referir a ellas en el estudio de Apocalipsis, sino que más bien lo vamos a ver desde un punto de vista de los capítulos y de la historia en Apocalipsis, y vemos que las opciones de arrebatamiento en Apocalipsis son antes de los sellos, después de los sellos, después de las trompetas y después de las copas. Si tomamos, obviamente, siempre y cuando tomemos Apocalipsis de una manera literal, ¿sí?, con acontecimientos literales que tienen un alto poder simbólico también. Ahora, ya les había explicado en sesiones anteriores que la verdad es que personalmente no me parece muy adecuada la postura, ¿no es cierto?, de un arrebatamiento previo a los sellos, por la cantidad de creyentes que vemos, ¿no es cierto?, desde ahí en adelante en los sellos, por ejemplo, intercediendo en el quinto sello, ¿no es cierto?, y lo que vemos en el capítulo 7, e incluso en el capítulo 8 y 9 vemos a sellados que están ahí, creyentes que están viviendo la tribulación. Podría es por eso también que la segunda postura que se observa aquí, ¿no es cierto?, de que en realidad los hijos de Dios podrían ser arrebatados después de los sellos, al toque, ¿no es cierto?, del sexto o séptimo sello, o a la apertura del sexto o séptimo sello, pudiese ser, hay una opción, ¿no es cierto?, algunos dicen después del sexto sello aparecen todos en el cielo, en el capítulo 7, pudiese ser, pero en lo personal me da la impresión que no calza tanto con los textos bíblicos en general, sino que más bien los textos bíblicos en general indican el toque de trompeta como señal para el pueblo de Dios de que ya viene el rey, que se reúnan, que se preparen, porque al toque de la final trompeta ellos serán levantados. Y es mi impresión que eso es algo que sí podemos ver en Apocalipsis. Entonces, si me preguntan a mí, la verdad es que yo me inclino personalmente, y puedo estar equivocado, obviamente, más adelante cuando esto acontezca y vamos a ver realmente, me inclino, ¿no es cierto?, a pensar que el arrebatamiento probablemente ocurrirá por ahí hacia el final de las trompetas. Pienso que puede ser previo a las copas, por varios motivos que más adelante les voy a ir diciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de este estudio. Y uno de esos es que el Señor nos preserva de la copa de ira, porque Cristo tomó la copa por nosotros. Entonces, me da la impresión, ¿no es cierto?, que probablemente pueda ser más o menos, el arrebatamiento puede estar situado más o menos por ahí. Porque aparte que antes de eso aparecen en los capítulos de Apocalipsis aún creyentes, después de eso ya no aparecen creyentes. Entonces, esto es si consideramos las posturas de arrebatamiento dentro de la misma narrativa de Apocalipsis, ¿okay? Pero como les digo, es una postura personal, puedo estar equivocado, la verdad es que tenemos que estar todos preparados siempre para recibir al Señor en cualquier tiempo, vivir, ¿no es cierto?, lleno del Espíritu Santo y apercibiéndonos, como leíamos en estos textos. Y en ese sentido, por último, quiero volver una vez más a Apocalipsis para repasar esto y para que lo consideremos cuando dice entonces, dice, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ojo, aparecen las trompetas, el Señor está a punto de venir, Él va a tomar el reino. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a sonar. Pero antes de sonar las trompetas, la verdad es que va a venir otro acontecimiento que vamos a tener que analizar con calma próxima sesión. Por ahora,
lo que vamos a hacer es vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados y apercibidos en todo momento, en todo tiempo, viviendo siempre para Él, para su gloria, porque somos de Él. Cuando acontezcan estas cosas, mis queridos, no estén asustados, más bien hagamos lo que dicen los textos. Tenemos que alabar al Señor, tenemos que cantar al Señor. Canta alabanzas, porque el Rey está tomando el señorío real, ¿no es cierto?, físico sobre el mundo. Y eso va a implicar obviamente la destrucción del impío, pero es gran alegría para aquel que está en Cristo. Así que vamos a alabar al Señor, vamos a agradecerle orando al finalizar ahora esta sesión. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, tu plan es inamovible y sabemos, Señor, que este mundo se dirige a destrucción, como describía Jeremías, que decía que la tierra iba a estar desolada como en la misma creación. Es verdad, en Apocalipsis lo vemos así, grandes terremotos, grandes destrucciones, y parece todo horripilante, pero al mismo tiempo sabemos que significa que tú estás tomando efectivamente el poder, que cuando eso acontezca significa que el Rey ya viene, que el nuevo cielo y la nueva tierra están naciendo. Por eso, Señor, ayúdanos a no poner nuestra esperanza en esta tierra pasajera, sino a ponerla, Señor, en ti, en la esperanza futura, en el reino de los cielos, en los cuerpos glorificados, en tu venida, Señor. Ayúdanos a amar tu venida, a no amar esta tierra caída, a no poner todas nuestras inversiones acá abajo, donde el ladrón roba, donde la polilla corrompe, sino que podamos acumular tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo? Haciendo el bien, Señor, viviendo para tu gloria, caminando por el camino de buenas obras que tú has preparado para nosotros. Padre Santo, ayúdanos todos los días vivir para ti, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Nos vemos entonces en una siguiente sesión. Que les vaya bien.